las diferentes pues, reuniones, conferencias y demás que han dado los precandidatos presidenciales, algunos de los temas que primero ojalá sean los que les interesan a ustedes y creo, pueden ser los temas de la campaña, incluso los más polémicos de la próxima campaña electoral. Bienvenidos, Carlos. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Para que no haya confusión, el Carlos académico, Carlos Elizondo, es el que no trae corbata, y el Carlos periodista sí. Les arrancaría preguntándoles, ¿esta va a ser una campaña electoral en donde realmente haya una confrontación de ideas? Lo pregunto porque no sé si ustedes tengan esta misma sensación, pero con frecuencia escucha uno precandidatos presidenciales y no sabes bien a bien de qué partidos son, porque no hay ideas en donde se comprometan en soluciones, ideas claramente diferentes de otros partidos, o por lo menos, insisto, eso parece. ¿Ustedes qué dirían? ¿Esta va a ser una contienda, insisto, ideológica, de posicionamientos claros, de compromisos claros para la solución de los problemas centrales? Mira, yo creo que los candidatos van a tratar de prometer y no decir muy bien cómo hacerlo, pero aún en las promesas se empiezan a ver algunas de las diferencias. Si uno lee o escucha o lee el libro de Andrés Manuel López Obrador, pues sí, promete la felicidad y nos da algunas pistas cómo, con un Estado que va a estar invirtiendo, va a estar impulsando el crecimiento a través de, no queda muy claro cuáles recursos, pero ciertamente desde la lógica con la que ha defendido, por ejemplo, debería estar organizado Pemex, que sea una empresa sin competencia, etc. Si uno oye lo que Enrique Peña Nieto presentó en el Financial Times, pues uno tiene ahí un atisbo, sin mucho contenido, de por dónde podrían venir sus reformas petroleras. Yo creo que el reto de la campaña, sobre todo los periodistas como Carlos Puch, es ir confrontando a los candidatos con los contenidos que están realmente detrás de sus propuestas. Prometer la felicidad es muy fácil. En concreto, usted, señor candidato, ¿está con los maestros o con los niños? ¿Está usted con el consumidor o con las empresas? ¿Está usted con la competencia en Pemex o con el sindicato? Yo creo que hay que irles poniendo esos dilemas. Por supuesto, el instinto de los candidatos es no contestar, pero creo que hay que irlos presionando a que vayan dándole contenidos a sus grandes propuestas y creo que iremos viendo a lo largo de la campaña si hay una tendencia siempre de correrse al centro. La teoría política te lo muestra, es la forma de ganar un mayor espectro de votantes, pero en los detalles yo creo que podemos ir mostrando algunas diferencias. Déjame poner un ejemplo que me parece que además es pertinente para esta reunión. Enrique Peña Nieto tiene en su página web claramente como una promesa que él considera de las fundamentales de su campaña, la creación de un estado de bienestar que hoy desconocemos en México, basada sobre todo en un libro de Santiago Levy, que seguramente algunos de ustedes conocen, en donde dice seguridad social, pensión, es básicamente seguridad social, pensión y seguro de desempleo para todos los mexicanos, solo por ser mexicanos no atado a trabajar. Marcelo Ebrard, que va a estar por aquí, ha insinuado lo mismo en muchas conversaciones, que ese es el México que quiere tener. Andrés Manuel López Obrador dice algo similar en su libro, y si no me equivoco, el gobierno federal va a proponer por lo menos la unión de todos los seguros médicos antes de irse casi como un asunto delegado, es decir, juntar IMSS y Seguro Popular en un solo sistema, que más o menos sería. Entonces, si lo ves así, parece que hay un consenso en todos de que este país necesita ya un estado de bienestar así. El único que dice cómo lo va a pagar, ustedes lo pueden creer o no, pero el único que dice cómo lo va a pagar es Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel López Obrador dice que lo va a pagar, lo dijo en el artículo de Reforma, creando un mundo de honestidad. Es un método y entonces, así lo dice, está en Reforma, en el resumen que hizo Reforma, así lo dice. Dice claramente que de dónde van a salir los recursos de crear de la honestidad. Todos vamos a ser honestos, ustedes, él y nosotros, y el dinero que vamos a ahorrar, que él calcula además en 800,000, van a pagar el seguro de desempleo para todos. El seguro. O sea, la honestidad está tasada en 800,000 millones de pesos. Exactamente, más o menos. Pero ni Enrique Peña Nieto, ni el PAN, es decir, ni Ernesto Cordero, ni Josefina Vázquez Mota, ni Marcelo Ebrard, Ni Santiago Krill. no nos han dicho cómo lo van a pagar. Y yo creo que ahí, por ejemplo, eso
es una discusión que tenemos que tener y que vamos a tener la campaña, que es la recaudación. Pero déjame interrumpirte, porque tú tienes todos los días un programa de entrevistas. Sí. Cuando sientas a un precandidato presidencial y le preguntas esto, ¿obtienes una respuesta clara? La de la recaudación, sí. Bueno, de Andrés Manuel obtengo claramente que no al IVA generalizado y mucha honestidad. Va a ser más eficaz recaudando y a las empresas les va a quitar todas sus exenciones. Ah, bueno. Okay. Ahí hay un contenido. Peña Nieto tiene a su lado a un economista que tiene una fama de brillante. Entonces yo le he estado tratando de preguntar a Luis Videgaray, a partir de que la página, cómo van a recaudar. Luis Videgaray no ha contestado todavía. Y está claro que el PAN, porque así lo propuso al Congreso mexicano formalmente, sí lo haría mediante generalizado. Bueno, esa es una discusión que me parece fundamental, porque si somos medianamente va avanzando y estamos más madura, no hay mayor discusión en las democracias y en las elecciones que qué hacemos con nuestros impuestos. ¿Qué impuestos pagamos, cuáles lo pagamos y cómo recaudamos? Claro. Ahí sí tiene que haber diferencias y nos toca a nosotros preguntarles. Bueno, pues a esperar esos programas en donde yo quiero ver esas diferencias, pero se parecen tanto la mayor parte, y subrayo la mayor parte porque creo que es pertinente la aclaración de Carlos Elizondo. Andrés Manuel López Obrador tiene un discurso, un diagnóstico diferente. La mayor parte, que ahora está muy de moda hablar de gobierno de coalición, es decir, ¿para qué arriesgarnos a que el 2012 vivamos la misma polarización del 2006 si todos podemos ser felices en un gobierno de coalición? ¿Es esto viable? Mira, lo discutíamos en el pasillo, esto es viable hoy. ¿Por qué no hacen un gobierno de coalición los siguientes 14 meses? Nada en la Constitución lo prohíbe. Entonces creo que el reto es sentarse hoy y no estarlo prometiendo hacia adelante. Claramente es un subterfugio para no tener que entrar a los temas de fondo para los cuales podrían gobernar en coalición. Ahora déjame decir rápido, nada más hay una reflexión sobre el tema pasado, Daniel. Sí, nosotros juzgamos en un proceso electoral a los candidatos por lo que prometen y por lo que han hecho. Y ahí sí hay muchas diferencias. Si las historias políticas, personales de los candidatos, unas que se han decantado, los tres candidatos, sí nos da algunas pistas de qué es lo que prefieren, cuáles son los temas que realmente valoran, porque hablar es fácil, actuar es mucho más complicado. Y esto de las coaliciones es un mero hablar, porque insisto, si hoy quisieran coalición para reformar el IVA, para hacer el sistema de pensiones, para reformar Pemex, lo pueden hacer hoy. No hay ningún impedimento, como lo pudieron haber hecho en el 2000, en el 2006, etcétera. Entonces creo que tenemos que hacernos claro que las elecciones presidenciales polarizan, que lo que va a estar en disputa es si el que gana la presidencia se lleva las dos cámaras, una o ninguna. En caso de que sea lo último, ninguna, pues espero que tengan más capacidad de interlocución, pero para eso no necesitan leyes, necesitan voluntad política y proyectos compartidos. Carlos Puig, pensando también para adelante y sobre todo porque me interesa entrarle a un tema que espero de veras sea de interés para todos, que es la parte económica. Hay ahí sí, al parecer, ciertos consensos en favor del mercado, ¿no? En favor, todo el mundo habla de reforma fiscal, ¿no? Un anhelo que llevamos muchos años escuchando. ¿Tú crees que haya también en el terreno económico claridad sobre qué se tiene que hacer para impulsar la inversión, sobre todo la inversión extranjera? Que se tenga claridad de qué hacer para, por ejemplo, aquí se ha dicho en las conferencias de la mañana, en fortalecer el Estado de Derecho para darle certeza a los empresarios. ¿Tú crees que hay en ese terreno ideas claras, nuevas, diferentes? Yo creo que hay ideas claras y yo creo que el fenómeno mexicano que nos tiene atorados hace tanto tiempo va a ser muy difícil que no se repita aún después de la elección. Déjeme proponer que vivimos en el reino de los itamitas, porque las ideas económicas son de Luis Videgaray, brillante exalumno del ITAM, de Mario Delgado y Vidal Llerenas, en el caso de Marcelo Ebrard, brillantes itamitas de su generación, y de Ernesto Cordero, y todo el equipo que rodea a Ernesto Cordero, desde Chertorivsky, Meade, todos ellos brillantes itamitas. Todos son amigos, cenan, se hablan, conversan, y todos tienen el mismo diagnóstico y en el fondo las mismas soluciones. Tienen un pequeño problema. Dos de ellos militan en un partido en donde los apedrearían si
cambiaran las formas en que recaudamos, si aumentaran impuestos o si hubiera IVA, ¿no? Otro, Videgaray, está en un partido en donde es el único partido en México en donde en la, ¿cómo se llama? En el diario, en el estatuto, está prohibido cambiar la manera en que grabamos el consumo o el ICR, etcétera. En estatutos está. Y bueno, y a Cordero y a los itamitas del PAN no les ha salido por la oposición de los otros dos. Yo no veo cómo sales de esa. Es decir, me queda claro que en lo económico vivimos el mundo de los itamitas, algún tiempo vivimos el mundo de los abogados de la UNAM. Todos piensan lo mismo, tienen el mismo diagnóstico, todos. Menos, por cierto, Andrés Manuel López Obrador, que trabaja con Rogelio Ramírez de la O y otro economista del Colegio de México, que no recuerdo, Helmut, que sí piensan y tienen otras ideas. Pero ¿cómo rompes, digamos, el impas político? Es decir, ¿cómo logra Luis Videgaray convencer al PRI, que lo deben ver como una cosa rarísima, que cambie el estatuto, ¿no? Para poder pagar lo que promete su candidato, ¿no? Sí, en el fondo, Daniel, todos tienen claro que se requieren reglas generales, competencia, autoridades regulatorias fuertes, destruir los distintos privilegios que ahogan en esta economía, pero sobre todo en el PRI están muy bien representados estos privilegios. En el PRD ideológicamente les cuesta mucho trabajo internalizar realmente de verdad el tema de competencia, libre mercado, etcétera. Y en el PAN han sido muy incompetentes para impulsar esa agenda y a veces parece que no se la creen del todo. Entonces, las ideas tecnocráticas son claras y difíciles de discutir. La implementación política de las mismas son muy complejas. Y siempre está la esperanza de que el nuevo presidente, en el momento que llegue, o presidenta, tuviera un espacio de poder los primeros 6 meses para poder hacer alguna de estas reformas. Ya vimos que en el pasado no fue posible, pero ciertamente es el momento donde se pueden hacer estas reformas, porque el costo de hacerlas le pega a unos grupos muy bien organizados, pero los beneficios serían generales y podrías ganar de esos beneficios a lo largo de tu sexenio. Pero ese es el dilema que creo que tenemos enfrente. Los dos hacen referencia a la política, la operación política para llegar a los acuerdos básicos, más aún tomando en cuenta que estas ideas generales por lo menos están en todos los partidos. Usemos entonces el lugar común de ¿es la política estúpidos? Yo creo que es la política, siempre es la política económica no es más que un reflejo de los acuerdos, poderes, capacidades políticas de los actores. Hasta en Marx quedaba claro eso, ¿no? Que las fuerzas políticas van generando las relaciones de producción que pueden ir armando, ¿no? Entonces creo que lo que ha faltado en México es esa operación política y que nos quedamos con un Estado muy débil regulatorio cuando el poder se descentralizó. La pregunta que nos tenemos que hacer es, a la hora de, regresando a tu primera pregunta, que nos enfrentemos al proceso de definición de los candidatos, es llevarles las implicaciones de sus promesas económicas a los actores políticos que serán afectados. Porque toda política económica que tenga un impacto a alguien le cuesta. Y por eso se han frenado hasta ahora. Hoy hablamos del Bester Gordillo por otras razones y en otras cosas, pero yo creo que el ejemplo del Bester Gordillo del 2002, 2003, Sí. es un ejemplo que está en la mente de todo priista, por ejemplo. Recuerden que la bronca del Bester Gordillo y por la cual fue destituida en aquel entonces tenía que ver con la propuesta de un IVA generalizado. Así empezó el lío. Con Tomás Ruiz, venía de la Secretaría de Hacienda Ernesto Zedillo, con Tomás Ruiz de presidente de la Comisión de Presupuesto, gente del Bester, y el Bester, aliada aquel entonces al gobierno de Fox, lo que empezó a impulsar y donde tronó en el PRI fue eso. Yo creo que eso a todo priista con ideas medianamente de ya tenemos que recaudar diferente, cambiar privilegios a la hora de recaudar para provocar más inversión, todos se acuerdan pues de los muy malos años que pasó el Bester, más allá de cómo le haya ido ahora, ¿no? Ese es el ejemplo de la política frenando algo con lo que... Los muy malos años, ahorita te estás escuchando en San Diego de compras. Sí, bueno. Pero bueno. En términos de poder, sí la pasó mal, pues, ¿no? Supo recuperarse, pero un par de años la pasó mal, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que en esta ecuación que hemos estado planteando la fiscal se nos olvida el otro lado, que es el del gasto. Mientras no seamos capaces de, en el mismo sentido,
los que mencionaba Carlos, todos estarían de acuerdo qué tipo de gasto tendríamos que tener. Pero en la práctica tenemos un gasto corporativizado, que se va a los estados con poca rendición de cuentas, que defiende proyectos, programas que no tienen un beneficio social claro, que son de planos regresivos como el subsidio de la gasolina. Es decir, si no resolvemos el lado del gasto, de nada sirve resolver el lado de la recaudación. Brasil recauda casi el doble que México. Y si lo ves, los principales indicadores sociales, está tan amolado como México. Porque gasta mal. Porque gasta a favor de los propios privilegiados, con mucha ineficacia. Claro. No quisiera terminar sin hablar de un tema que es imposible de no sacar a colación en campañas y en la vida cotidiana de todos, que es el tema de seguridad. Les preguntaría, ¿han escuchado ustedes propuestas diferentes? Porque quizá todos hemos oído el lugar común de que la estrategia del presidente Calderón habría que replantearla, pero les pregunto hacia adelante, ¿han escuchado propuestas diferentes que permitan realmente replantear la estrategia del presidente Calderón, ser más eficaz, ser más eficiente y por supuesto bajar los índices de violencia? Y lo pregunto intencionalmente porque tengamos muy claro que la violencia y la imagen que México está proyectando hacia afuera impactan de manera clara todo lo que implica inversiones, turismo y demás. Mira, yo creo que en corto los expertos, dentro de los candidatos no he oído ninguna propuesta demasiado interesante. Lo que subrayarían sería la necesidad de concentrar mejor los instrumentos que tiene el Estado para irse más contra aquellas bandas criminales que más violencia generan y preocuparse menos por el tema del narcotráfico como tal. En la práctica, dicen los propios expertos, el gobierno se ha ido corriendo hacia esa estrategia sin hacerla, tú lo escribiste, Carlos, sin hacerla muy explícita. Yo creo que los candidatos están aterrados con el tema. Es decir, yo creo que esa es la gran dificultad que van a enfrentar. Puedes culpar al presidente porque pateó el panal o no, esa es una discusión que no creo que valga la pena tener ahorita. Lo cierto es que ahí está el panal moviéndose y que esto no se resuelve. No hay una negociación posible con alguien, creo que todos lo tienen claro. Inclusive ves en lo que publicó Enfoque de Reforma, todos dicen retiramos al ejército cuando se pueda, y la pregunta es qué hacer para que se pueda retirar más pronto, y va a pasar por hacer bien las cosas. Aquí no es nada más de cambio legal, es de tener buenas policías. ¿Qué hicieron en Tijuana? ¿Qué están haciendo en Ciudad Juárez? Pues hubo una reinvención de las policías locales, una mayor presencia de las fuerzas federales mejor coordinadas. O sea, las recetas no son tan difíciles. El problema es la capacidad de ponerlas en práctica. Creo que el que tiene la historia mejor que vender es, por supuesto, Marcelo Ebrard. ¿Tú, Carlos? Yo sí creo que están aterrados porque no tienen las herramientas. Yo creo que porque no tienen ninguna herramienta para solucionar el problema, porque la institucionalidad del país no se los da. Así lo vería yo. Decías, no hay negociación posible, no hay acto de autoridad posible tampoco. Es decir, se gobierna negociando o con un acto de poder, un acto de autoridad. Bueno, ante este problema no se puede hacer absolutamente nada. No tiene ninguna herramienta. Yo creo que todos en el fondo saben que tendrán que seguir este camino con ajustes. Y sí creo, porque no es gratuito que Rodrigo Medina, que es muy, muy cercano a Enrique Peña Nieto, lo era antes de los escándalos, haya sido el que haya planteado desde los gobiernos con más fuerza el asunto de la policía única. Volvamos a esa discusión que hoy está perdida, es decir, que una manera de tener mejores policías, que es el principio de solucionar el asunto, es tener menos cuerpos policíacos que los que tenemos, vuelva a estar hoy en la discusión y esté en la discusión el año que viene. Más allá de eso, no veo ideas, sin duda no veo ideas, y me he repasado todo lo que todos dicen, y sobre todo no veo que ninguno tenga herramientas. No hay herramientas de política pública hoy que les permitan prometer absolutamente nada, y creo que ahí van a ser muy cautos para prometer. Y hay otro problema que no quiero dejar pasar, y sé que tenemos pocos minutos, pero que creo que hay que estar atentos. Siempre pensamos en el próximo julio como una elección de 3. Es una elección de 500 diputados que, si son 4 coaliciones, esos son 2,000 personas en el país paseando y haciendo, y haciendo campaña. Hay muchas partes en este país donde no se puede hacer campaña. Es absolutamente inédito lo que vamos a vivir el año que viene,
y habría que estar muy atentos, porque son senadores y diputados, hay 6 locales, es decir, muchos alcaldes municipales el próximo julio. Hay mucha gente queriendo transitar carreteras y haciendo campañas en espacios públicos. Solo por probabilidad de la tasa de asesinato en México, si alguno podría morir. Si decíamos que están aterrados los candidatos, como ciudadano creo que todos tendríamos que estar por lo menos muy alertas. Yo siempre hago esa cuenta, hay 2,000 y pico, o va a haber 3,000 y pico de personas haciendo campaña en espacios públicos durante 3 meses el próximo año, y hoy ustedes y yo hay carreteras que no tomamos, ¿no? Hay buenas partes de carreteras que no tomamos porque asaltan, porque te ponen los retenes, porque tal. ¿Qué van a hacer los candidatos? No son los candidatos presidenciales con Estado Mayor, es el candidato a alcalde del pueblo de 10,000 habitantes. Eso me parece que es el asunto del año que viene en términos de seguridad, antes de tratar de solucionar el asunto grande. Bueno, pues qué bueno que invitamos a 2 optimistas, analistas. Pero bueno, quiero darle las gracias. Perdóname, Carlos, pero aprovechando que según veo nos quedan 3 minutos, nada más te quería preguntar, porque tú estás, no eres periodista, sino eres académico, como ya dijimos, y además alguien que ha trabajado mucho temas económicos, de finanzas públicas y demás. ¿Tú crees que el tema de seguridad en los próximos años tenga un impacto real en la economía mexicana y particularmente en el tema de inversión? Mira, ya tuvo un impacto real. Es absurdo lo que dicen las autoridades midiendo la inversión respecto a la inversión pasada. Habría que medirse respecto a la inversión en Brasil, por ejemplo, que ha crecido de forma extraordinaria. Habría que medir todos los pequeños negocios en el norte, sobre todo noreste del país, que han tenido que irse a Estados Unidos. Tendríamos que medir todas aquellas inversiones que se posponen o no se hacen por el riesgo de seguridad. Por supuesto, cuando hablamos de reformas estructurales, estas cosas de coalición, estas cosas que se nos llenan la boca de gozo, se nos olvida que lo primero que tiene que proveer un gobierno es seguridad. Y si provee seguridad, pues aún con las instituciones que hoy tenemos, podríamos seguramente estar creciendo de una forma no trivial más. Es imposible calcularlo, pero sin duda eso está detrás de una parte del estancamiento de la inversión en México. Y quien no lo ve así, se está tapando los ojos. Y costos, ¿no? Porque desde el lado del periodismo, la cantidad de historias, ahora que estoy viajando más, la cantidad de historias que cuentan de lo que pagan los camiones para transportar mercancías de otro lado y están arreglados con el retén para que no los encueren, en seguridad, todos los costos. El costo de hacer negocio en México es mucho más alto por extorsiones y pérdidas reales de contenedores, de trailers, de bodegas asaltadas, de personal desplazado. Cambios en la logística. Lo tengo claro, pero ustedes saben que con mucha frecuencia se insiste en los números de México no son peores que los de Colombia, que los de Brasil. Y ahí aprovecho para preguntarte a ti, Carlos Puch, porque finalmente los que somos periodistas más de una vez hemos oído el discurso gubernamental de que somos corresponsables de la mala imagen de México, ¿no? Tú que eres uno de los autores de esta mala imagen de México. Gracias. Te preguntaría, ¿por qué seguimos en esta dinámica de que en Brasil, decía Josefina Vázquez Mota hace un rato, Felipe González me dijo, Brasil es un país que sí piensa que mañana es mejor, México no? ¿Por qué? Felipe González también puso a Rodríguez Zapatero, creo, ¿no? Hasta Felipe González se equivoca. En fin, la verdad es que creo que las historias que hoy se cuentan, tú lo sabes, Daniel, lo que nos cuentan nuestros colegas que no pueden contar en sus periódicos en ciertas zonas del país, en todo el norte, en partes del Bajío, en Veracruz, lo que no cuentan es mucho peor que lo que contamos en los medios nacionales desde nuestro privilegio de la seguridad. Lo que está pasando ahí, en términos de cambiar la vida, no digo que haya más homicidios y que no se cuenten, no, de cómo la vida cambió para siempre desde hace 3 o 4 años, es increíble. Pero ¿por qué, insisto, en Brasil ven las cosas diferentes? ¿Por qué yo creo que mañana es mejor? Los brasileños están acostumbrados a esos niveles de violencia. Si tú ves el número de asesinatos en Brasil, sí es poco superior al mexicano, pero llevan 30 años así, número 1. Y 2, no hay un desafío tan brutal al Estado como hay en el caso mexicano. No cuelgan cabezas de los puentes. No queman restaurantes y no les pagas 200 pesos diarios. O sea, no tienen una actitud de tanta confrontación,
porque es un estado más fuerte. El estado de Río tiene una policía que ningún estado en México, quizás a la Ciudad de México, pueden tener. Hay un poco más de estructura estatal, de militar, policíaca, judicial, etcétera. Ahora, de que las historias de horror o las que cuentan los empresarios en México también las cuentan en Brasil, pero ya se acostumbraron y hay muchas otras razones por las cuales han entrado en esta visión optimista del futuro, que hay que decirlo. Brasil tiende a ser más optimista que nosotros. En su desarrollo estabilizador también contaban una historia de mucho mayor optimismo que nosotros, cuando los números objetivos del 50 al 82 son prácticamente idénticos. Bueno, pues Carlos Puch y yo trabajamos juntos en W Radio varios años y sabemos lo que es la guillotina, que es, se acabó el tiempo, punto. Por otras Seguro razones hay más cosas Hay otras que platicar. guillotinas, ¿verdad? Pero ahí se prendió el foquito de ya, basta. Les quiero dar las gracias, Carlos Puch, Carlos Elizondo. Gracias a todos ustedes. Gracias, Alejandro, por la oportunidad de venir a conversar con dos grandes mexicanos como los dos Carlos. Saludos para todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.